Hoy, día 24 de marzo, feriado para nosotros, feriado bastante raro. No se sabe muy bien el sentido. Hoy sería un aniversario de un golpe de Estado de los militares que tomaron el poder en el año 1976. Un día más bien triste. Pero también la Iglesia tiene en este día una mirada más allá de la Argentina, de América, donde fue martirizado el obispo del Salvador, Monseñor Romero, como proclamó el Papa Francisco, San Romero, Oscar Arnulfo Romero, que era obispo del Salvador, de la capital, y su país estaba en una guerra civil. Y él en su última homilía pide con toda la fuerza, especialmente al ejército, que baje las armas. Dice allí: les pido, les ruego, en el nombre de Dios, les ordeno que bajen las armas. Las radios de todo El Salvador escucharon estas palabras. Y al día siguiente, mientras le celebraba la misa a unas monjitas en un hospital, lo asesinaron en el altar mientras celebraba la misa. 24 de marzo de 1980. La violencia se había desatado con todas las fuerzas del mal. Recordamos hoy entonces a Monseñor Romero, obispo y mártir, San Romero de América. Entrando en la palabra, nos encontramos con algo que a mí me llamó mucho la atención, porque está justamente en la palabra. Y la palabra, como ustedes saben, lo que leímos recién, es una traducción. Y las traducciones a veces son correctas en un sentido y a veces no son tan claras. Y hay que aclarar un poco. Bueno, aquí no sé bien cómo expresarlo, pero fíjense la palabra que usa el Salmo y que nosotros repetíamos. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. ¿Y saben ustedes qué quiere decir ojalá? ¿Saben qué quiere decir ojalá? ¿Qué quiere decir? No Dios quiera, quiere decir Alá quiera. Expresa un sentir de que algo se realice, y Alá es Alá. Sí, fíjense, en nuestro castellano aparece una palabra que tiene que ver con otra religión, que
que tiene que ver con los musulmanes. Y esto tiene toda una historia, es decir, los musulmanes invadieron España durante unos cuantos siglos y dejaron su huella. Uno de los signos de esta huella es esta palabra. Es como un deseo. Y en el deseo expresa la fe que tenían los musulmanes. Si Dios quisiera, Dios quiera. Para pensar también en un sentido bien ecuménico. No es algo para dejar pasar que la misma traducción de la palabra de Dios contenga una palabra donde nombra a Alá. Alá. Dios quiera. Que hoy escuchemos la voz del Señor. Esto se da en el español, no se da en otros lenguajes. Pero no deja de ser interesante para pensar que nosotros estemos nombrando en la liturgia y estemos nombrando en la palabra, en la traducción, justamente una palabra semejante. Y justamente tiene que ver con el espíritu de la Cuaresma. Porque de manera particular nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios en la Cuaresma, en ese camino que hemos emprendido hacia la Pascua, porque nos va a marcar tanto la primera lectura del profeta Jeremías dice así: escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Y dice Jeremías lamentándose: pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor su Dios, ni ha recibido la lección. Por eso la respuesta a la palabra es esa. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Y en el Evangelio también aparece otra palabra que me gustaría subrayar y analizar un poquito, que es justamente lo que sostienen algunos cuando Jesús hace una sanación. Dice: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, príncipe de los demonios. ¿Quién era este Belzebul? Fíjense el sentido de la palabra. Es una palabra que tiene su origen en los cananeos. Y los cananeos era el pueblo que habitaba el territorio de Israel cuando los israelitas llegan a la tierra prometida. Especialmente este pueblo era el pueblo más fuerte.
Y tenían un culto ellos donde hacían en el altar sacrificios de animales especialmente. Con esta característica, sacrificaban los animales y los animales quedaban allí muertos en el altar. Y quedaban muertos por un tiempo prolongado, hasta que las mismas aves de rapiña los sacaban de allí. Entonces, claro, en el altar, que era al aire libre, se juntaba un mosquerío tremendo. Es la pudrición de la carne al sol. Entonces, lo que quiere decir Belzebul es Bel es Baal y Zebub es las moscas, señor de las moscas. Así lo llamaban los israelitas a los dioses a los que rendían culto los cananeos, los dioses de las moscas. Y algunos israelitas decían que Jesús hacía lo que hacía con el poder de este Dios de los cananeos. Es como que no saben discernir quién está delante de ellos. Y lo que dice Jesús a esta afirmación de algunos israelitas es que es contradictorio lo que le están diciendo. Porque si Él está realizando sanaciones con el poder de Satanás, del enemigo, quiere decir que Satanás pelea contra sí mismo. Y un reino que está en lucha contra su propia gente va a la ruina. Y ahí es donde viene la afirmación importante. Pero si las sanaciones que estoy haciendo las hago en nombre de Dios, quiere decir que el poder de Dios está aquí entre nosotros. El reino se ha acercado. No pueden confundir a Dios con Satanás. Y en este camino que tenemos que llegar a la meta, a la tierra prometida, no podemos confundirnos de cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. No podemos confundir el bien con el mal. Con toda claridad tenemos que caminar detrás del Señor. En un tiempo donde todo parece igual, donde no se ve con claridad. Donde podemos escuchar las afirmaciones más insólitas como verdaderas. Por eso es importante el discernimiento. Que eso es lo que Jesús le está invitando a aquellos que le están escuchando. Por eso claramente el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Volvemos entonces a la respuesta que nosotros tenemos que dar con claridad al Señor en este día. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Que no vayamos detrás de cualquier criterio, de cualquier pensamiento, de cualquier afirmación. Y menos en un mundo donde todo parece
noticia verdadera y es noticia falsa. Un mundo de confusión. En un mundo donde no sabemos dónde estamos pisando. Es como el camino en el desierto del pueblo de Dios. Por eso hoy, ojalá escuchemos la voz del Señor.